Reparé el grifo en el yate, y mi yerno dijo con desprecio: «Los fontaneros no tienen cabida aquí». Se burló de mí, considerándome un pensionista patético en un barco alquilado, intentando parecer rico. Luego lo miré a los ojos y dije: «Este es mi yate». Su reacción no tuvo precio. No creerás lo que hice después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Los accesorios de latón captaban el sol de la tarde como monedas esparcidas por la cubierta impecable del yate. Estaba cerca de la barandilla del Serenidad, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo mi familia se acercaba por la pasarela. La marina de Barcelona se extendía ante nosotros, un bosque de mástiles, balanceándose suavemente en la brisa de mayo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. 2 meses de planificación habían llevado a este momento. Diego subió a bordo primero, sus zapatos de diseño haciendo clic contra la cubierta de teca. Sus ojos recorrieron la longitud del ya, absorbiendo el cromo pulido, los asientos de cuero dispuestos bajo el toldo, el sofisticado equipo de navegación reluciente en la cabina del piloto. Su mandíbula se cayó por un segundo antes de que su familiar sonrisa sarcástica regresara. «Vaya, vaya», dijo, pasando su mano manicura por el cuero suave como mantequilla del área principal de asientos. «¿Cómo demonios pudiste permitirte este palacio flotante, Ramón?» Las palabras me golpearon como una bofetada. «No, papá. Ni siquiera Ramón. Siempre Ramón», entregado con ese tono particular que hacía que mi nombre sonara como algo desagradable. Lucía lo siguió a bordo, su bolso de diseño apretado contra el pecho. Miró alrededor nerviosamente, sus mejillas sonrojadas. «Papá, por favor dime que no has gastado todos tus ahorros de jubilación en esto». Su voz llevaba esa nota familiar de vergüenza que había aprendido a temer. «Es hermoso, señor Pérez», ofreció Sara con gentileza, Guillermo asintiendo a su lado mientras Pan subían a la cubierta. «Gracias por invitarnos». Diego ya estaba explorando, sus dedos recorriendo el panel de control como si le perteneciera. «Este sistema de navegación solo cuesta más de lo que la mayoría gana en un año». «Dios, Ramón, ¿en qué estabas pensando?». Rió, pero no había humor en ello. «Jugando a ser miembro de un club náutico a tu edad». Mi pecho se apretó. Había ensayado este momento innumerables veces, imaginando la alegría de Lucía cuando revelara la sorpresa. En cambio, la vi jugueteando con la correa de su bolso, evitando mis ojos. «Pensé que sería bonito para la familia pasar un tiempo juntos», logré decir, mi voz firme a pesar de la tormenta que se formaba dentro de mí. «¿Tiempo junto? ¿En qué? ¿Tu crisis de mediana edad?». Diego abrió un compartimento de almacenamiento, asomándose dentro como si estuviera evaluando inventario. «Quiero decir, lo entiendo. Quieres sentirte exitoso, pero esto es solo embarazoso». «¿Cuánta deuda asumiste por esta fantasía?». Lucía tocó su brazo ligeramente. «Diego, quizás…». «No, cariño. Esto es preocupante». Se volvió para enfrentarme completamente, sus brazos cruzados. «Tu padre, claramente, ha tomado decisiones financieras cuestionables. Probablemente deberíamos tener una reunión familiar sobre la gestión de sus activos antes de que lo pierda todo». Las palabras colgaban en el aire salado como veneno. Gestionar sus activos, como si yo fuera un tonto senil que había tropezado en un concesionario de Yates con una tarjeta de crédito. La empresa de alquiler me aseguró que todo estaba en orden. Dije con cuidado, manteniendo mi voz nivelada. La mentira sabía amarga, pero
era necesaria por ahora. ¿Alquiler? Las cejas de Diego se alzaron. Bueno, eso es ligeramente menos loco, aunque todavía bastante ridículo para alguien viviendo de una pensión estatal. Mis manos se apretaron detrás de mi espalda. Pensión estatal. Había construido 3 empresas desde cero. Las había vendido por cifras que él no podía comprender, invertido sabiamente durante décadas. Pero vestía pantalones caqui y camisas polo, conducía un sedán modesto, vivía en mi misma casa pequeña. Para Diego, eso me hacía pobre. ¿Por qué no exploráis todos la cubierta inferior?, sugerí, necesitando espacio para respirar. Prepararé algunos refrescos. Vamos, cariño. Diego dijo a Lucía, ya dirigiéndose hacia la entrada de la cabina. Veamos cuánto gastó tu papá en su pequeña aventura en barco. Desaparecieron abajo, la voz de Diego resonando por la escotilla. Mira esta encimera de mármol. Increíble. Tu papá ha perdido completamente la cabeza. La risa nerviosa de Lucía siguió. Guillermo se acercó a mí en silencio. Realmente es magnífico, Ramón. La artesanía es excepcional. Asentí, agradecido por su amabilidad, pero apenas oyéndolo. Desde la cubierta inferior venía el sonido de Diego abriendo y cerrando armarios. Su voz un comentario constante de incredulidad y burla. Cada palabra se sentía como una aguja bajo mi piel. Sara se unió a su marido en la exploración, mientras yo permanecía en la cuía, en la cubierta, agarrando la barandilla de latón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las olas suaves lamían contra el casco, pero todo lo que podía oír era la risa de Diego flotando desde la cabina principal, seguida de la voz de Lucía. Debe haber gastado una fortuna en este alquiler. Es tan impropio de él. Impropio de él. Mi propia hija discutiéndome como si fuera un extraño que de repente había desarrollado delirios de grandeza. El sol se sentía demasiado brillante, la brisa demasiado fría. Miré al puerto, observando a otras familias disfrutando de sus barcos, y me pregunté si esto había sido un error terrible. Pero no, lo había planeado perfectamente, solo que ellos no lo entendían aún. Más risas desde la cubierta inferior, y mi mandíbula se apretó como un tornillo. El compás de latón, montado cerca de la cabina del piloto, captó mi ojo, su superficie pulida reflejando la luz de la tarde. Extendí la mano y lo toqué gentilmente, recordando otro día, otro momento en que había tocado el mismo compás y sentido nada más que pura alegría. 2 meses atrás, el 22 de marzo, estaba en la sala de exposiciones de Yates de lujo marítimos, vistiendo mi mejor traje azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. El vendedor, un joven pulido llamado Tomás, me guiaba por las especificaciones del Serenidad por 3ª vez esa semana. La cabina principal cuenta con una cama queen y baño completo, explicó Tomás, su voz profesional pero cálida. La cabina de invitados tiene literas gemelas que se convierten en una doble, perfecta para viajes familiares. Asentí, imaginando las caras de Diego y Lucía cuando descubrieran sus propios cuartos privados. El yate se extendía 13 metros de fibra de vidrio impecable y cromo. Cada superficie reluciente bajo las luces de la sala de exposiciones. Pasé mi mano por el mismo compás de latón, pensando en enseñar a futuros nietos a navegar por las estrellas. ¿Y estás seguro de los términos de financiación?, pregunté, aunque ya había decidido. El cheque de 2,5 millones de euros estaba doblado en el bolsillo de mi chaqueta, extraído de una cuenta que Diego no podía imaginar que existiera. Absolutamente,
señor Pérez. Pago completo hoy significa entrega inmediata después de la inspección de seguridad y el registro. Tomás sonrió. Su familia va a adorar esta sorpresa. Mi familia. Había estado planeando este momento desde el cumpleaños de Lucía, el mes anterior, cuando mencionó echar de menos nuestras antiguas salidas de pesca. Ojalá pudiéramos escapar en un barco a algún lugar, había dicho, luciendo cansada de las constantes quejas de Diego sobre sus finanzas. Aquí estaba la solución, un santuario flotante donde pudiéramos reconstruir nuestra relación lejos de la necesidad constante de Diego de disminuir a todos a su alrededor. Incluso había investigado rutas familiares a lo largo de la costa mediterránea, imaginando fines de semana donde Lucía pudiera redescubrir su amor por el mar. Me gustaría añadir algunos toques personales, le dije a Tomás. Fotos familiares en la cabina principal, quizás instalar un sistema de sonido para música durante las cenas. Por supuesto, podemos coordinar con nuestro equipo de diseño interior. Firmé los papeles con mano firme, mi excitación creciendo con cada firma. Esto no era solo una compra de yate, era una inversión en la curación. El dinero provenía del seguro de vida de Margarita, fondos que había estado ahorrando para algo significativo. ¿Qué podría ser más significativo que traer de vuelta a mi hija? Tomás me entregó las llaves. 2 pequeñas piezas de metal que representaban meses de planificación cuidadosa. ¿Tomará posesión hoy? El próximo me... dije. Quiero sorprenderlos presentándolo como un alquiler primero, luego revelar la verdad durante nuestro viaje. La estrategia había parecido brillante entonces. Dejarlos disfrutar el yate sin la presión de conocer su verdadero costo. Luego revelar el regalo cuando ya estuvieran enamorados de él. Imaginaba las lágrimas de alegría de Lucía, su gratitud, quizás incluso el respeto a regañadientes de Diego. De pie allí en la sala de exposiciones, sosteniendo esas llaves, me había sentido más esperanzado de lo que había estado en años. Mi estilo de vida modesto había servido su propósito. Todos subestimaban mis recursos. La sorpresa sería completa. Tu hija va a estar tan orgullosa, había dicho Tomás, estrechando mi mano. Orgullosa. Sí, también lo había imaginado. Momento presente. Abrí los ojos, el recuerdo disolviéndose como niebla matutina. El puerto se extendía ante mí, sin cambios, pero todo se sentía diferente ahora. En la cubierta inferior aún podía oír la voz de Diego, aunque las palabras estaban amortiguadas por la distancia y las planchas de la cubierta. Pasos se acercaron en la cubierta de teca detrás de mí. Enderecé mis hombros, sintiendo algo cambiar dentro de mi pecho. La esperanza que me había llevado a través de 2 meses de planificación se estaba cristalizando en algo más duro, más frío. El padre generoso, que había firmado esos papeles en marzo, estaba aprendiendo una valiosa lección sobre la naturaleza de la gratitud. Me giré mientras mi familia emergía de la cubierta inferior. El rostro de Diego enrojecido con lo que ahora reconocía como diversión despreciativa. El compás de latón captó la luz de nuevo, pero esta vez me recordó algo completamente diferente. La navegación requería saber exactamente dónde estabas antes de trazar tu curso. Ramón, esto es absolutamente magnífico. La voz de Guillermo llevaba genuina apreciación mientras emergía de la escalera del yate, sus manos curtidas de empresario recorriendo la barandilla pulida. La artesanía es extraordinaria. Has elegido algo verdaderamente especial. Sus palabras se sintieron como agua fría en una quemadura. Me enderecé ligeramente, soltando mi agarre mortal en la barandilla de latón. Sara lo siguió, su cabello plateado captando la luz de la tarde, ojos brillantes con sincera admiración. La carpintería de abajo es impresionante, añadió,
ajustando su ligero cardigan alrededor de sus hombros. Esa mesa de comedor de caoba es de calidad de museo. Diego resopló, subiendo detrás de sus padres con Lucía cerca de él. Sí, bueno, cuando gastas el dinero de alguien más en un alquiler, mejor ir a lo grande, ¿verdad? Hizo un gesto expansivo a las superficies relucientes del yate. Papá probablemente gastó más en este fin de semana de lo que Ramón gana en 6 meses. La comparación golpeó como un golpe físico. Guillermo se tensó casi imperceptiblemente, mientras la sonrisa de Sara vaciló por un momento. Lucía soltó esa risa nerviosa que había aprendido a temer, el sonido agudo contra el suave lamer de las olas. «Diego», dijo Guillermo en voz baja. Pero su hijo ya se estaba moviendo más allá de ellos, pasando sus dedos por los accesorios de cromo como si estuviera evaluando mercancía. «Quiero decir, mira este sistema de sonido», continuó Diego, tocando botones en la consola de entretenimiento. «De primera línea, la empresa de alquiler probablemente cobra extra por cada función. ¿Cuánto te está costando esto, Ramón? ¿2.000 euros por el fin de semana? ¿3? Mi mandíbula se apretó. 3.000 no cubrirían las tarifas mensuales del amarre. «Es hermoso, papá», dijo Lucía, pero su tono llevaba esa nota familiar de vergüenza preocupada. «Aunque quizás la próxima vez podamos hacer algo más práctico. Más práctico, como un minigolf o un restaurante de cadena, algo apropiadamente modesto para las presuntas circunstancias de su padre». «¿Deberíamos bajar a la cubierta inferior para comer?», logré decir, mi voz firme a pesar de la tormenta que se formaba en mi pecho. «He preparado algo de almuerzo». «Almuerzo en el yate». Diego aplaudió las manos en burla. «Viviendo el sueño, Ramón. Lástima que sea solo por un fin de semana». El ceño de Guillermo se profundizó mientras nos movíamos hacia la entrada del salón. Lideré el camino por los pocos escalones hacia la cabina principal. La mesa de caoba reluciente bajo la suave iluminación superior. El montaje era perfecto. Porcelana fina, vasos de cristal, cubiertos de plata, dispuestos con precisión cuidadosa. Todo lo que había planeado para hacer este momento especial. «Oh cielos», suspiró Sara, absorbiendo el elegante montaje de la mesa. «Ramón, esto es encantador. Te has tomado tantas molestias». «Ninguna molestia en absoluto», respondí, sacando sillas para las damas. Sara se sentó con gracia, mientras Lucía se posó nerviosamente en el borde de su asiento. Diego permaneció de pie, examinando el bar incorporado con obvia codicia. Totalmente abastecido también, veo. Marcas premium. Levantó una botella de whisky añejo, comprobando la etiqueta. Esta botella sola probablemente cuesta más que los pagos mensuales del coche de la mayoría. «Diego», dijo Guillermo, más firmemente esta vez. «¿Qué?» «Solo estoy apreciando las cosas finas de la vida». La sonrisa de Diego era afilada como un borde. «No todos pueden jugar a millonarios por un fin de semana». Las palabras colgaban en el aire como humo. Sara se ocupó de su servilleta mientras Guillermo estudiaba a su hijo con creciente desaprobación. Lucía se sonrojó, atrapada entre defender a su marido y disculparse por él. Serví la comida mecánicamente: salmón a la parrilla, verduras asadas, un vino blanco fresco que costaba más de lo que Diego imaginaba. Cada plato colocado con precisión cuidadosa, mientras mi mente bullía con recuerdos de la sala de exposiciones del yate, de las palabras alentadoras de Tomás, de mi ingenua esperanza de que este regalo cerrara el abismo creciente entre mi hija y yo. «Esto está delicioso», ofreció Guillermo, claramente intentando restaurar algo de civilidad al encuentro. «Papá siempre fue un buen cocinero», dijo Lucía suavemente. «Sí, bueno,
Cuando tienes todo el día y nada más que hacer, la voz de Diego se apagó significativamente mientras cortaba su salmón. La jubilación debe ser agradable. Sin responsabilidades, sin presión para proveer a nadie, la tenedor tembló ligeramente en mi mano. Sin presión para proveer. Había proveído durante 3 décadas, construido empresas desde nada, creado riqueza más allá de su comprensión. Ahora estaba ofreciendo mi mayor tesoro, este santuario flotante, comprado con el recuerdo de mi querida Margarita, y recibiendo nada más que desprecio a cambio. Diego, la voz de Guillermo, llevaba una advertencia ahora. Quizás. ¿Qué, papá? La voz de Diego subió ligeramente. ¿Pretender que Ramón no está tomando decisiones cuestionables? El silencio se extendió tenso como un alambre de piano. Sara alcanzó su copa de vino con dedos ligeramente temblorosos. Lucía miró su comida como si pudiera proporcionar escape. La mandíbula de Guillermo trabajaba en silencio. Un padre viendo a su hijo revelarse como alguien que no reconocía. Y yo me sentaba a la cabeza de mi mesa de 2,5 millones de euros, sirviendo a mi familia ingrata una comida que nunca apreciarían. Sintiendo algo frío y calculador cristalizarse en mi pecho, donde solía vivir el calor. Diego levantó su copa en un brindis burlón. Por las aventuras familiares que no podemos permitirnos. El tintineo de la copa de Diego contra la mesa marcó el fin de la pretensión civilizada. Guillermo dejó su tenedor con precisión deliberada, el sonido agudo en el silencio repentino. La mano de Sara tembló mientras alcanzaba su copa de agua. «Basta». Mi voz cortó la tensión como una hoja a través de la seda. «Detendrás este comportamiento inmediatamente». Las cejas de Diego se alzaron en sorpresa teatral. ¿Comportamiento? Solo estoy siendo honesto sobre la situación. Alguien en esta familia debería reconocer la realidad. La realidad, dije, cada palabra, medida y controlada, es que eres un invitado en este yate. Mostrarás el respeto apropiado o te irás. La inhalación de Lucía fue audible. Nunca me había oído hablar a Diego con tal firmeza. Tampoco Diego, a juzgar por la forma en que su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de regresar con toda fuerza. ¿Invitado? Diego rió, pero sonó forzado ahora. Vamos, Ramón. Somos familia. No puedo expresar preocupación por tus decisiones financieras. Tu preocupación, respondí, dejando mis propios utensilios con precisión cuidadosa. Suena notablemente como burla. Guillermo carraspeó incómodamente. Hijo, quizás deberíamos... ¿Qué? La voz de Diego subió ligeramente. ¿Pretender que Ramón no está haciendo elecciones cuestionables? ¿Pretender que este alquiler de yate no está muy por encima de sus medios? Hizo un gesto despectivo al cristal y la porcelana. Mira este lugar. Las tarifas de alquiler solas podrían financiar sus compras de comida por meses. El cálculo en sus ojos era desnudo ahora, midiendo costo contra mi valor percibido, encontrándome desesperadamente insuficiente. Se reclinó en su silla, brazos cruzados, la imagen de la superioridad engreída. Creo, dije, mi voz mortalmente tranquila, que deberías excusarte de esta mesa. La risa de Diego fue aguda como vidrio rompiéndose. ¿Excusarme de un yate alquilado? Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Quizás lo haga. De repente, el aire se siente un poco asfixiante aquí. Se movió hacia las escaleras que llevaban a la cubierta, pausando en el umbral. No te preocupes por limpiar, Ramón. Estoy seguro de que la empresa de alquiler tiene gente para eso.
No querría que te esforzaras. Sus pasos resonaron en la cubierta sobre nosotros, deliberadamente pesados, reclamando espacio que no era suyo para reclamar. El salón cayó en silencio, excepto por el suave crujido del yate contra sus amarraderos. Guillermo habló primero, su voz gruesa con vergüenza. Ramón, me disculpo. Eso fue completamente inaceptable. Inexcusable, añadió Sara, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. No sé qué le ha entrado. Lucía no dijo nada, mirando su salmón intacto como si contuviera los secretos del universo. Cuando finalmente miró arriba, sus ojos eran defensivos. Solo es protector con las finanzas familiares, dijo en voz baja. Hemos estado hablando de comprar una casa, y el dinero es escaso, y ver esto. Hizo un gesto impotente alrededor de la cabina. Es difícil entender las prioridades. ¿Las prioridades? Mi prioridad había sido crear un recuerdo, un regalo, un puente de vueltas a la hija que estaba perdiendo. Su prioridad era mantener las ilusiones cómodas de su marido sobre su superioridad. Me puse de pie lentamente, recogiendo platos con manos firmes, a pesar del terremoto ocurriendo dentro de mi pecho. Por supuesto, lo entiendo completamente, pero entendía más de lo que ella se daba cuenta. Entendía que mi corazón de padre generoso había sido ingenuo, que el amor no era suficiente para superar el desprecio, que el respeto no podía comprarse con regalos. También entendía que Diego acababa de cometer el error más grave de su vida. Desde la cubierta superior venía el sonido de puertas de armarios abriéndose y cerrándose. Diego explorando áreas que no tenía derecho a acceder, haciendo como en casa en lo que pensaba que era el yate de alguien más. La ironía habría sido divertida si no hubiera sido tan infuriante. Iré a ordenar, dije, apilando platos con precisión mecánica. ¿Por qué no disfrutáis todos el aire de la tarde en la cubierta? Mientras salían, dejándome solo con las ruinas de mi comida cuidadosamente planeada, me permití un momento de pura rabia cristalina. Luego, comencé a planear. Diego quería jugar juegos con alguien que pensaba que estaba por debajo de él. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar. El sonido de los pasos de Diego se retiró por la cubierta sobre nosotros, cada paso deliberado y pesado, con orgullo herido. Continué apilando platos con precisión mecánica, pero mi mente corría. Esa mirada en sus ojos, cuando se levantó de la mesa, la había visto antes en salas de juntas, cuando hombres menores se daban cuenta de que habían sido superados. Debería ir a ver cómo está, dijo Lucía suavemente, medio levantándose de su silla. Déjalo enfriarse, aconsejó Guillermo, su voz llevando el peso de la decepción paterna. Necesita tiempo para pensar en su comportamiento. Sara extendió la mano a través de la mesa para tocar mi mano. Ramón, lo siento tanto. No sé qué le ha entrado últimamente. Pero yo sabía, Diego no podía tolerar ser corregido, especialmente frente a sus padres. Hombres como él no aceptaban límites, los probaban, empujaban contra ellos, encontraban formas de rodearlos. Sobre la cubierta, sus pasos se habían detenido. Luego vino el suave sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. El baño de invitados probablemente, o quizás estaba explorando áreas que no tenía derecho a estar. Está bajo mucha presión en el trabajo, ofreció Lucía débilmente. El negocio de consultoría informática es competitivo. La expresión de Guillermo sugería que no compraba las excusas de su nuera más de lo que yo lo hacía. La presión no es excusa para faltar al respeto a tu anfitrión. Escuché cuidadosamente los sonidos de arriba y más allá. Algo en su exploración se sentía diferente ahora, intencionada en lugar de curiosa. Más sonidos metálicos, un leve ruido de raspado que me hizo pausar a mitad de movimiento con los vasos de cristal en mis manos.
Eso no era el sonido de alguien simplemente mirando alrededor. Papá. La voz de Lucía parecía venir de lejos. ¿Estás bien? Bien, respondí automáticamente, dejando los vasos con cuidado. El ruido de raspado había parado, reemplazado por el suave cierre de lo que sonaba como una puerta de armario. Los pasos de Diego reanudaron sobre nosotros, moviéndose de vuelta al área principal de la cubierta. Unos minutos después, apareció en lo alto de las escaleras, luciendo perfectamente compuesto. Si acaso, parecía más relajado que cuando se había ido. Lo siento por eso, dijo, deslizándose de vueltas a su asiento con una ligera sonrisa. Solo necesitaba un momento para apreciar la artesanía. Este realmente es un barco impresionante. El completo reversal en su tono envió señales de advertencia a través de mi sistema nervioso. Diego no se disculpaba. Diego no admitía que estaba equivocado. Y Diego, ciertamente, no felicitaba cosas que había estado burlando minutos antes. ¿Te sientes mejor?, preguntó Guillermo con cautela. Mucho. Diego tomó su copa de agua, luciendo notablemente complacido consigo mismo. De hecho, estaba pensando que quizás debería ayudar con la limpieza. Es lo mínimo que puedo hacer después de, bueno, ya sabes. El rostro de Lucía se iluminó inmediatamente. Eso es dulce de tu parte, cariño. Pero yo estaba estudiando la expresión de Diego, notando cómo sus ojos evitaban los míos, el ligero alzamiento en la esquina de su boca que sugería satisfacción privada en lugar de remordimiento genuino. Podría lavar los platos en la cocina, continuó. Familiarizarme con los sistemas del barco. Podría ser útil si encontramos algún problema. ¿Problemas? La palabra colgaba en el aire como humo de un fuego distante. Eso es muy considerado, dijo Sara cálidamente. Muy considerado de verdad. Diego ofreciendo ayudar con tareas domésticas era tan probable como nieve en agosto. Pero allí estaba sentado. La imagen de la humildad reformada, prácticamente, irradiando falsa humildad. Me puse de pie lentamente, cada instinto gritando que algo estaba mal. ¿Por qué no nos movemos todos a la cubierta primero? Los platos pueden esperar. Oh, vamos, Ramón. La sonrisa de Diego era brillante como cromo pulido. Déjame compensar por haber sido un idiota antes. Insisto. Ya se estaba moviendo hacia el área de la cocina, y me encontré siguiéndolo, atraído por una horrible certeza de que estaba a punto de descubrir exactamente qué habían sido esos sonidos metálicos. Mira, llamó Diego alegremente desde la cocina, su voz llevando esa falsa brillantez que estaba comenzando a reconocer como su señal. Todo está perfectamente. Oh, la palabra cayó como una piedra en agua quieta. ¿Oh qué?, preguntó Lucía, moviéndose para unirse a él. Yo ya me estaba moviendo más allá de ella, algo frío asentándose en mi estómago como niebla invernal. Diego estaba en el fregadero de la cocina, su mano congelada en el mango del grifo, agua fluyendo del grifo en un torrente incontrolado. Parece estar atascado, dijo, tirando del mango con esfuerzo teatral. No se apaga correctamente. Debe ser uno de esos problemas extravagantes de barcos viejos. Pero yo estaba mirando la base del grifo, donde el acabado de cromo mostraba arañazos frescos, surcos profundos que no habían estado allí esa mañana cuando preparé el café. Arañazos que solo podían venir de alguien usando fuerza excesiva o la herramienta equivocada. Déjame echar un vistazo, dije en voz baja, apartando a Diego. El mango se movió rígidamente bajo mi agarre. El mecanismo interno raspando de una manera que hablaba de partes dañadas. Esto no era desgaste. Esto no era siquiera uso agresivo. Esto era destrucción deliberada disfrazada de accidente.
Probablemente solo necesite un poco de lubricante, sugirió Diego útilmente. Estos accesorios marinos reciben golpes. Me arrodillé para examinar la base más de cerca, pasando mis dedos por el cromo surcado. Los arañazos formaban un patrón consistente con marcas de alicates. Alguien había agarrado el grifo con fuerza considerable, torciendo hasta que algo se dio dentro. «Papá, ¿puedes arreglarlo?», preguntó Lucía, genuina preocupación en su voz. «Definitivamente está roto», dije, poniéndome de pie lentamente. «El mecanismo de la válvula interna ha sido dañado». Diego asintió comprensivamente. «Equipo de alquiler, ya sabes, probablemente recibe trato rudo de invitados anteriores. Bien que haya pasado ahora en lugar de en medio de la noche. La casualidad de su explicación, la forma en que inmediatamente desviaba la culpa». Me puse de pie, limpiando mis manos en un trapo. «Esto no parece un problema de mantenimiento normal. Los arañazos son frescos. El daño parece intencionado». Diego se encogió de hombros. «Bueno, como dije, estos barcos viejos tienen sus peculiaridades. Quizás un invitado anterior lo dañó y no lo reportó». Sus ojos evitaban los míos, su postura demasiado casual para ser creíble. Guillermo y Sara se habían unido a nosotros ahora, atraídos por el ruido del agua. «¿Qué ha pasado?», preguntó Guillermo, mirando el flujo incontrolado. «Solo un grifo atascado», dijo Diego rápidamente. «Nada que un fontanero no pueda arreglar». Cerré el agua en la válvula principal debajo del fregadero, el flujo reduciéndose a un goteo. «Necesitaré herramientas adecuadas para repararlo correctamente». Diego se ofreció voluntario. «Puedo ir a buscar un técnico de la Marina si quieres». «No», respondí, mi voz más aguda de lo que pretendía. «Me encargaré yo mismo». Mientras el agua goteaba en el silencio, mi mente conectaba los puntos. Los sonidos metálicos, la exploración de Diego, su repentino cambio de humor al regresar. Esto no era un accidente, era sabotaje, pero necesitaba prueba antes de confrontarlo. «Disculpadme un momento», dije, dirigiéndome hacia la cabina principal. «Necesito revisar el manual de mantenimiento». Bajé las escaleras rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza mientras me dirigía al panel de seguridad oculto en la cabina del propietario. El sistema de cámaras del Yetzirah era de última generación, instalado como parte de la compra original. 8 ángulos de alta definición con audio, cubriendo todas las áreas clave, incluyendo la cocina. Me senté ante los monitores, mis dedos volando sobre el teclado mientras rebobinaba la grabación. El timestamp mostraba 15:52, justo después de que Diego se excusara de la mesa. Allí estaba, capturado en claridad cristalina desde múltiples ángulos. Al principio, sus movimientos eran perfectamente normales, abriendo puertas de armarios, examinando las comodidades del yate, con la curiosidad entitlement de alguien que creía que todo le pertenecía. Luego se acercó al grifo. Me incliné más cerca del monitor, observando cómo Diego probaba el mango con presión gentil. El grifo funcionaba perfectamente, agua fluyendo suavemente cuando lo encendía, parando limpiamente cuando lo apagaba. Sabía que funcionaba. Sabía que no había nada malo con él. Lo que pasó después hizo que mi sangre se helara. Diego miró hacia la puerta, confirmando que estaba solo. Luego su comportamiento entero cambió. Agarró el mango del grifo con ambas manos y lo retorció. No el giro gentil del uso normal, sino un movimiento violento que hizo que la cámara temblara ligeramente por la vibración transmitida. El timestamp leía 15:52:41, cuando lo hizo de nuevo, esta vez apoyando su pie contra el armario para hacer palanca.
Podía ver su rostro claramente ahora, la concentración mientras aplicaba fuerza máxima, la ligera sonrisa de satisfacción cuando algo cedió dentro del mecanismo. Probó su obra, observando el agua fluir incontrolablemente del accesorio roto. Perfecto. Exactamente el tipo de accidente que avergonzaría a su anfitrión y probaría su punto sobre equipo de alquiler inferior. Pero Diego no había terminado. La cámara 4 lo captó abriendo cajones, buscando hasta encontrar un paño de cocina para limpiar cualquier viruta de metal de su entrada forzada. Incluso pasó su dedo por la base del grifo, comprobando evidencia de su sabotaje. La limpieza metódica me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Diego. Esto no era un acto impulsivo. Era vandalismo calculado diseñado para humillarme frente a mi familia. A las 15:54 o 12, dio un paso atrás para admirar su trabajo. Esa sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro como aceite en el agua. Había encontrado la forma perfecta de poner al presuntuoso viejo en su lugar, de demostrar que gente como Ramón Pérez no podía realmente permitirse las cosas finas de la vida. Copié el metraje relevante a una unidad portátil, mis movimientos automáticos, mientras mi mente procesaba el alcance completo del traición de Diego. Esto no era solo sobre un grifo roto, era sobre respeto, sobre límites, sobre el contrato fundamental entre invitado y anfitrión. Desde el área de comedor venía la voz de Diego, artificialmente preocupada. Espero que Ramón no esté teniendo demasiados problemas con ese problema del barco. Estos viejos alquileres pueden ser complicados. Viejos alquileres. Ya estaba girando la narrativa, pintándome como alguien lo suficientemente tonto para alquilar un yate por encima de sus medios. Alguien que debería esperar problemas con equipo que no podía permitirse comprar. La ironía habría sido divertida si no hubiera sido tan infuriante. Expulsé la unidad y la deslicé en mi bolsillo, el peso de ella sorprendentemente sustancial para algo tan pequeño. Evidencia, prueba, el tipo de documentación que convertía acusaciones en hechos. La voz de Diego flotó desde arriba. Quizás debería ir a ver cómo está. Ofrecer ayuda. La falsa preocupación en su tono hizo que mi mandíbula se apretara. Quería ayudar. Ayudar a sí mismo a un asiento de primera fila para mi humillación cuando no pudiera arreglar el problema que él había creado. Apagué los monitores y me quedé en la oscuridad por un momento, escuchando el suave sonido del agua lamiendo contra el casco. 40 años de negocios me habían enseñado que la evidencia sin estrategia era inútil. Diego me había dado la munición, pero necesitaba elegir mi momento con cuidado. El sonido de pasos arriba me dijo que mi tiempo para planear se estaba acabando. Me moví en silencio al armario de herramientas del yate, seleccionando un juego de llaves de precisión y sellador de tuberías de los compartimentos bien organizados. Mis manos trabajaban automáticamente, reuniendo lo que necesitaba mientras mi mente bullía a través de años de recuerdos. El grifo dañado podía repararse. Los accesorios de grado marino estaban construidos para soportar mucho peor que el berrinche de Diego. Pero mientras me arrodillaba junto al mecanismo roto, imágenes inundaban de todas las veces que había arreglado cosas para Diego y Lucía, todos los problemas que había resuelto con mi chequera y mi paciencia. La matrícula de la escuela de posgrado de Lucía, 40.000 euros en 2 años. Había escrito esos cheques con alegría, orgulloso de la ambición de mi hija para obtener su máster en administración de empresas. Diego había estado agradecido entonces, o al menos había interpretado gratitud convincentemente. «Eres increíble, señor Pérez», había dicho, usando la dirección formal que ahora parecía menos como respeto y más como distancia. Su boda, contribución de 25.000 euros. El recuerdo picaba fresco mientras trabajaba la llave. Había insistido en pagar las flores,
el fotógrafo, el lugar de recepción mejorado. Todo padre quiere que la boda de su hija sea perfecta. Le dije a la foto de Margarita esa noche, deseando que hubiera podido estar allí para ver a Lucía en su vestido. Pago inicial de su casa, 60.000 euros. Eso había sido solo 2 años atrás, cuando el negocio de Diego estaba experimentando un problema temporal de flujo de caja. Se había sentado en mi modesta cocina, explicando cómo un pago inicial mayor aseguraría mejores términos de financiación. Su humildad había parecido genuina, su gratitud efusiva. Esto significa todo para nosotros, Ramón. Te prometo que nunca te arrepentirás de ayudarnos a construir nuestro futuro. El accesorio roto se separó en mis manos, revelando el daño deliberado que Diego había infligido. Metal retorcido donde deberían estar curvas suaves, roscas forzadas que nunca girarían correctamente de nuevo. Igual que la relación entre nosotros, supongo. Reparaciones de emergencia del coche, 5.000 euros. Facturas médicas de Lucía, 3.200 euros. El nuevo frigorífico, cuando el suyo murió, 1.800 euros. Regalos de Navidad, sorpresas de cumpleaños, cenas de aniversario que había insistido en pagar. La lista continuaba, una década de generosidad que aparentemente había comprado nada más que desprecio. Cada acto de bondad había sido recibido con la apreciación practicada de Diego, sus assurances de que nunca olvidaría mi apoyo. Sin embargo, aquí estaba, arrodillado en el suelo de mi propio yate, reparando daño que él había infligido por despecho. Desde arriba venía la voz de Diego, más alta ahora. ¿Deberíamos ir a ver si necesita una mano? La respuesta de Lucía era amortiguada, pero preocupada. Quizás la reparación es más complicada de lo que pensó. ¿Más complicada? Todo era más complicado de lo que parecía. El yate que pensaban que era alquilado, la riqueza que asumían que no poseía, el hombre que creían que estaba por debajo de su consideración. Enrosqué nuevas juntas en su lugar, mis movimientos precisos a pesar de la ira corriendo por mis venas. Esto no era solo sobre dinero, aunque el aspecto financiero era asombroso cuando lo sumaba todo. Casi 140.000 euros en asistencia directa a lo largo de los años, sin contar los gestos menores, las cenas, los regalos. Era sobre respeto, sobre la expectativa fundamental de que la bondad sería recibida con bondad, que la generosidad engendraría gratitud en lugar de entitlement. Los pasos de Diego se acercaron a las escaleras. Voy a ver si necesita una mano. El mecanismo del grifo se deslizó de vuelta en su lugar con un clic satisfactorio. El agua fluyó suavemente cuando lo probé. Mejor que antes, de hecho. A veces el daño te obliga a reconstruir más fuerte. Ramón. La voz de Diego llevaba esa falsa nota de preocupación útil. ¿Todo bien ahí abajo? Me puse de pie lentamente, limpiando mis manos en un trapo limpio mientras calculaba mi próximo movimiento. Diego pensaba que había ganado alguna pequeña victoria rompiendo mi propiedad. No tenía idea de que acababa de desencadenar una guerra para la que estaba espectacularmente despreparado. El hombre, acercándose para ofrecer su ayuda, nunca había construido un negocio desde nada. Nunca había negociado acuerdos de millones de euros, ni superado a competidores que intentaban destruirlo. Nunca había aprendido que en un conflicto real, la persona que controla la información, controla el resultado. Diego estaba a punto de recibir una educación sobre exactamente qué tipo de hombre había elegido cruzar. Ahí está. La voz de Diego llevó a través del área de comedor con alivio teatral mientras subía de la cubierta inferior. Estábamos empezando a preocuparnos. ¿Cómo fue la reparación? Estaba reclinado en su silla, brazos cruzados en satisfacción. Esa misma expresión engreída que había llevado cuando subió a bordo por primera vez.
La imagen del miembro familiar, preocupado, solicitando simpatía por los problemas del pobre Ramón con el barco. El equipo viejo dándote problemas, continuó con simpatía falsa. Estaba diciéndole a todos cómo estas empresas de alquiler recortan en mantenimiento. Probablemente no han revisado ese grifo en años. Dejé mi tableta en la mesa de comedor con precisión deliberada, observando el rostro de Diego mientras sacaba una silla. De hecho, Diego, me gustaría preguntarte algo específico sobre ese grifo. Sus cejas se alzaron en inocencia teatral. No soy fontanero, Ramón, aunque noté que el accesorio parecía bastante corroído cuando me lavé las manos antes. Lucía se movió incómodamente en su asiento. Papá, Diego, solo estaba intentando ayudar. Mencionó que la presión del agua parecía extraña. ¿Es eso lo que mencionó? Mantuve mi voz nivelada, mis ojos fijos en el rostro de Diego, porque estoy curioso sobre exactamente qué pasó cuando estabas abajo. La sonrisa de Diego nunca vaciló, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Un segundo de cálculo antes de que el performance reanudara. Como dije, solo usé las instalaciones. Noté un problema con el grifo, pero pensé que querrías manejarlo tú mismo. Guillermo carraspeó incómodamente. Ramón, quizás deberíamos enfocarnos en conseguir un técnico de reparaciones. Diego, interrumpí en voz baja. ¿Por qué rompiste deliberadamente el grifo? Las palabras cayeron en la conversación como piedras en agua quieta. La risa de Diego fue un latido tarde, una fracción demasiado alta. Romperlo. Ramón, ¿de qué estás hablando? No rompí nada. Papá, la voz de Lucía llevaba un borde de advertencia. Eso es una acusación seria. Diego nunca, ¿verdad? Alcancé mi tableta, encendiéndola con dedos firmes, porque tengo algo de metraje que podría interesar a todos. La confianza de Diego vaciló por un momento, una microexpresión de preocupación antes de que la máscara volviera a su lugar. ¿Metraje? ¿Qué metraje? El yate tiene un sistema de seguridad, dije calmadamente, observando cómo su rostro se drenaba de color. 8 cámaras, alta definición con audio, cobertura muy completa. El silencio se extendió como un alambre tenso. La manzana de Adán de Diego se movió mientras tragaba saliva, pero su voz permaneció firme. Bueno, entonces verás exactamente lo que te dije. Usé el baño, noté un problema con el grifo y volví arriba. Veremos, acordé, abriendo la aplicación de video. Veamos todos juntos. Sara se inclinó adelante ansiosamente. Ramón, seguramente esto es innecesario. No, dijo Guillermo firmemente, sus instintos de empresario reconociendo que algo importante estaba pasando. Veamos qué muestran las cámaras. Toqué la pantalla, desplazándome al timestamp. 15:50 a 23. Diego apareció en claridad perfecta, entrando al baño de invitados con esa confianza casual que había llegado a despreciar. Ahí estás, dije conversacionalmente. Sábado, 17 de mayo, 3:50 p.m., justo después de que dejaras nuestra mesa. La mandíbula de Diego se apretó mientras se observaba en pantalla, pero su voz permaneció desafiante. Así que puedes ver que solo estoy usando las instalaciones. En pantalla, Diego se acercó al grifo y lo probó gentilmente. El agua fluyó perfectamente cuando lo encendió. Paró limpiamente cuando lo apagó. El accesorio funcionaba impecablemente. Interesante, observé. El grifo parece estar funcionando normalmente. Lucía se inclinó más cerca de la pantalla, su ceño fruncido en concentración.
No entiendo qué se supone que estamos viendo. Sigue mirando, sugerí, mi dedo flotando sobre el botón de reproducción. La parte interesante está por venir. Diego se movió en su asiento, su confianza anterior agrietándose en los bordes. Esto es ridículo. Estás haciendo una montaña de un grano de arena por un simple problema de fontanería. Pero sus ojos nunca dejaron la pantalla, y pude ver el momento exacto en que recordó lo que estaba por suceder, lo que las cámaras habían capturado, lo que su arrogancia le había hecho olvidar en su momento de satisfacción vindicativa. El timestamp aquí muestra 15:52. Continué, mi voz perfectamente calmada. Mira con atención. El video se reprodujo en detalle cristalino. 8 cámaras de evidencia a punto de destruir el mundo cómodo de mentiras y suposiciones de Diego. En la pantalla de la tableta, Diego miró hacia la puerta, confirmando que estaba solo. Luego, su comportamiento entero cambió. Desapareció cualquier pretensión de uso normal. Esto era deliberado. Destrucción calculada. «Oh, Dios mío», susurró Sara mientras observábamos a Diego agarrar el mango del grifo con ambas manos y retorcerlo violentamente. El audio era cristalino, el raspado de metal bajo fuerza excesiva, el chasquido agudo cuando algo cedió dentro del mecanismo, el gruñido satisfecho de Diego mientras sentía el accesorio romperse bajo sus manos. «¡Diego!». La voz de Guillermo chasqueó como un látigo. «¿Qué demonios estás haciendo?». En pantalla, Diego no había terminado. Apoyó su pie contra el armario para hacer palanca, aplicando aún más fuerza hasta que el mecanismo de la válvula interna se rompió completamente. El agua comenzó a fluir incontroladamente del accesorio roto. La mano de Lucía voló a su boca. «No, esto no puede ser». Pero no había forma de negar lo que todos estábamos viendo. Diego dio un paso atrás de su obra con satisfacción inconfundible. Esa misma sonrisa engreída que había llevado cuando volvió a la mesa. Incluso pasó su dedo por la base del grifo, comprobando evidencia de su sabotaje. El timestamp muestra 15:54. Dije en voz baja. Pasaste 4 minutos destruyendo deliberadamente mi propiedad. El rostro de Diego se había vuelto blanco como la tiza. Esto es, hay una explicación. Estaba intentando arreglarlo cuando se rompió y entré en pánico. ¿Entraste en pánico? La voz de Guillermo era mortalmente tranquila. El metraje claramente muestra que funcionaba perfectamente antes de que lo tocaras. En pantalla, Diego estaba limpiando virutas de metal con un paño de cocina. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados, las acciones de alguien que sabía exactamente qué había hecho y quería ocultarlo. «Incluso trajiste un paño para limpiar», observé. «Muy minucioso». Lucía estaba mirando la pantalla en shock. «Diego, ¿cómo pudiste? Este es el alquiler de papá. Tendrá que pagar por los daños». La ironía de sus palabras protegiéndome de la responsabilidad financiera por daño a mi propio yate habría sido divertida en otras circunstancias. La máscara confiada de Diego se había desmoronado completamente. «Es no lo que parece». Estaba intentando ayudar y se rompió y entré en pánico. Hiciste un último intento desesperado de defensa. El grifo obviamente estaba defectuoso. Apenas lo toqué y se rompió. Estos barcos viejos tienen problemas. Diego. Detuve el video y giré la tableta hacia él. ¿Quieres que lo reproduzca de nuevo? Quizás en cámara lenta esta vez,
Podemos contar exactamente cuántas veces retorciste el mango antes de que se rompiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miró la imagen congelada en la pantalla. Él mismo capturado en el acto de sabotaje deliberado. Su rostro mostrando clara satisfacción por el daño que había causado. Creo, dijo Guillermo lentamente, su voz gruesa con disgusto, que necesitamos discutir esta situación muy seriamente. El último hilo de bravado de Diego se rompió. Bien. Sí, rompí el maldito grifo, pero puedes culparme. Ramón ha estado actuando como un millonario de club náutico todo el día, tirando dinero en alquileres que no puede permitirse, intentando hacernos sentir pequeños a los demás. La admisión colgaba en el aire como gas venenoso. Incluso Diego parecía shocked de que finalmente lo hubiera dicho en voz alta. Lucía estaba mirando a su marido como si nunca lo hubiera visto antes. Hiciste esto a propósito, para herir a mi padre, para darle una lección sobre vivir dentro de sus medios. Diego replicó su verdadera naturaleza, finalmente emergiendo sin disfraz sobre no pretender ser algo que no es. La apertura perfecta. Cerré la tableta y sonreí por primera vez todo el día. Bueno, Diego, dije en voz baja, hablando de pretender ser algo que no eres, creo que es hora de que discutamos exactamente qué no sabes sobre esta situación. Las manos de Diego estaban temblando mientras se inclinaba adelante en su silla, intentando salvar lo que quedaba de su dignidad. Mira, Ramón, quizás me dejé llevar un poco, pero es solo una reparación menor en un barco alquilado. Estas cosas pasan. Solo una reparación menor. En un barco alquilado. Las palabras colgaban en el aire como el olor a azufre después de un rayo. Tienes absolutamente razón, dije en voz baja, observando su rostro con cuidado. Esto es sobre entender qué tipo de persona vandaliza la propiedad de alguien más por deporte. ¿Vandaliza? La voz de Diego se quebró ligeramente. Vamos, esa es una palabra fuerte. Estaba frustrado. Quizás usé un poco demasiada fuerza, pero mantengamos esto en perspectiva. Estamos hablando de un alquiler de fin de semana aquí. Guillermo se movió incómodamente en su asiento. Hijo, todos vimos el video. No hay excusa para... Papá, por favor. La máscara de Diego se deslizaba más con cada palabra. Cometí un error, ¿de acuerdo? Pero Ramón actúa como si hubiera quemado su casa. Es un yate alquilado. El seguro lo cubrirá. Tipos ricos como el propietario probablemente escriben esto como gastos de negocio de todos modos. Tipos ricos como el propietario. La ironía era tan perfecta que se sentía escrita. Sigues mencionando que esto es un alquiler, observé, recogiendo mi tableta y dejándola a un lado con cuidado deliberado. Pareces muy preocupado por las implicaciones financieras para el propietario. Bueno, sí. Diego se enderezó ligeramente, sintiendo una oportunidad para recuperar terreno moral. Quiero decir, obviamente estás muy por encima de tu presupuesto aquí, Ramón. Toda esta fantasía de club náutico no es sostenible. Alguien como tú intentando jugar a millonario por un fin de semana es solo triste. Lucía hizo una mueca visible. Diego, por favor, no. Alguien como yo, repetí suavemente. Mira, sin ofender, pero seamos realistas. Diego se estaba calentando con su tema ahora, la familiar arrogancia regresando a su voz. Eres un jubilado, ¿qué? Fontanero, carpintero, viviendo de una pensión estatal, intentando impresionarnos con barcos que no puedes permitirte.
Es embarazoso, Sara jadeó audiblemente. El rostro de Guillermo se había enrojecido con vergüenza, pero Diego no había terminado. Tipos como tú no pertenecen a Yates como este. Pertenecen a barcos de pesca. Quizás un pontón si ahorras. Esto, hizo un gesto alrededor de la elegante cabina. Esto es para gente que realmente lo ganó. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el suave lamer del agua contra el casco pareció pausar, esperando lo que venía después. Me puse de pie lentamente, mis manos firmes, mi voz calmada como niebla matutina. Diego, dije, este es mi yate. Las palabras cayeron como yunques en agua quieta. La boca de Diego se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo sin que saliera sonido. La mano de Lucía voló a su pecho. Guillermo miró como si hubiera sido golpeado por un rayo. ¿Tú qué? La voz de Diego era apenas un susurro. Mi yate, repetí claramente. Lo compré en marzo por 2,5 millones de euros, en efectivo. El color se drenó del rostro de Diego tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Eso no es posible. El Serenidad está registrado a mi nombre con la autoridad marítima. La Marina tiene mi tarjeta de crédito en archivo para las tarifas mensuales de amarre. La póliza de seguro me lista como único propietario. Dejé que cada hecho se asentara antes de continuar. Lo compré como un regalo. Lucía encontró su voz primero. ¿Un regalo para quién? Miré directamente a Diego, observando cómo el entendimiento amanecía en sus ojos, como amanecer sobre un cementerio. Para ti y tu marido, dije simplemente. Planeaba sorprenderos hoy, presentándolo como un alquiler primero, luego revelar que era vuestro para guardar. El sonido que hizo Lucía fue algo entre un sollozo y un jadeo. Diego se había vuelto completamente blanco, su boca trabajando sin sonido. 2,5 millones, dijo Guillermo lentamente, su voz gruesa con horror amaneciente. Ibas a darles un yate de 2,5 millones de euros, más otros 140.000 euros en apoyo financiero directo a lo largo de los años, añadí conversacionalmente. Escuela de posgrado, boda, pago inicial de la casa, varias emergencias. Llevé registros cuidadosos. Diego finalmente encontró su voz. No teníamos idea. No, acordé. No teníais idea de que el fontanero del que os habéis burlado toda la tarde planeaba daros un yate que vale más que las casas de la mayoría. La ironía se asentó sobre la cabina como niebla. Diego había pasado el día saboteando y burlando al mismo hombre que había pretendido hacerlo millonario. Ramón, susurró Sara, lágrimas comenzando en sus ojos. Lo sentimos tanto. Pero yo aún estaba mirando a Diego, observándolo procesar la magnitud completa de lo que su arrogancia le había costado. Corregí gentilmente, estaba planeando daros un yate. El rostro de Diego pasó por un espectro de emociones. Shock, incredulidad, cálculo y finalmente pánico desesperado mientras las implicaciones completas lo golpeaban. Espera, dijo, lanzándose adelante en su silla. Dijiste estaba planeando. Eso no significa, quiero decir, podemos arreglar esto, ¿verdad? Ahora que entiendo la situación. Ahora que entiendes la situación, repetí en voz baja. ¿Qué entiendes exactamente? Que cometí un error terrible. No tenía idea de que este era tu yate, Ramón. Si hubieras sabido que lo poseía, me habrías tratado con respeto. Dejé la pregunta colgando en el aire. Pero como pensaste que era solo un jubilado pobre jugando por encima de su estación,
El desprecio era aceptable. La boca de Diego se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. Al lado de él, Lucía estaba mirando sus manos, finalmente comenzando a entender la elección que había hecho entre su marido y su padre. Eso no es lo que quise decir, tartamudeó Diego. Solo el estrés del trabajo y verte gastar tanto en un alquiler cuando... Guillermo interrumpió, su voz aguda con decepción. Cuando decidiste que tu suegro necesitaba una lección sobre su lugar. Sara estaba secando sus ojos con un pañuelo. Diego, ¿cómo pudiste hacer esto? Ramón no ha sido más que generoso con esta familia. Lo sé ahora. La voz de Diego se quebró con desesperación. Pero podemos arreglar esto, ¿verdad? Pagaré por la reparación del grifo. Diablos, pagaré por una renovación completa de la cocina. Podemos dejar esto atrás. Caminé hacia la gran ventana del yate, mirando al puerto Pacífico donde otras familias disfrutaban de sus barcos, sin sabotaje o desprecio, nublando sus tardes. El grifo ya está reparado, dije calmadamente. Tomó unos 20 minutos. Los accesorios marinos están construidos resistentes a un poande. Tienen que ser para soportar el tipo de abuso deliberado que infligiste. Entonces, ¿cuál es el problema? La voz de Diego llevaba una nota de esperanza desesperada. Sin daño, sin falta, ¿verdad? Me giré de vuelta para enfrentarlo. El problema, Diego, es que revelaste exactamente quién eres. Cuando pensaste que era vulnerable, cuando creíste que estaba por debajo de ti, elegiste crueldad. Eso no es un problema de grifo, es un problema de carácter. Lucía finalmente miró arriba de sus manos. Papá, sé que Diego estuvo mal, pero... ¿Pero qué, cariño? Pregunté gentilmente. Pero debería pasar por alto el sabotaje deliberado porque se disculpó después de ser atrapado. Pero debería ignorar años de sutil desprecio porque promete hacerlo mejor ahora que sabe que tengo dinero. Ella no tenía respuesta para eso. Ninguno de ellos la tenía. El yate permanece mío, continué. La oferta de regalo está permanentemente retirada. Diego, creo que sería mejor si tú y Lucía recogierais vuestras cosas y os fuerais. No puedes hablar en serio, protestó Diego. Diego, por un estúpido error. ¿Un estúpido error? La voz de Guillermo era incrédula. Hijo, deliberadamente vandalizaste la propiedad de un hombre después de que te invitara a bordo como invitado. Has pasado la tarde burlando y menospreciándolo. Incluso ahora, estás más preocupado por perder un regalo que nunca supiste que existía que por el daño que has causado. Diego miró alrededor de la mesa, buscando apoyo que no estaba allí. Incluso Lucía no podía encontrar sus ojos. Bien, dijo finalmente, poniéndose de pie abruptamente. Vamos, Lucía, salgamos de aquí. Lucía se puso de pie lentamente, luciendo dividida entre seguir a su marido y quedarse con su padre. Papá, has hecho tu elección clara hoy, dije suavemente. Espero que valiera la pena. Mientras Diego y Lucía recogían sus pertenencias y se dirigían hacia la pasarela, Guillermo se acercó a mí. Ramón, no puedo comenzar a expresar cuán avergonzado estoy del comportamiento de mi hijo. Si prefieres que nosotros también nos vayamos. Absolutamente no, dije firmemente. Tú y Sara no habéis mostrado más que respeto y gracia. Por favor, quedaos. Disfrutemos el resto de esta hermosa tarde como se pretendía disfrutar. A través de la ventana, observé a Diego y Lucía caminando por el muelle hacia el área de aparcamiento. Diego gesticulando enojado, mientras Lucía caminaba en silencio. Parecían pequeños contra el fondo del puerto, disminuidos por sus propias elecciones.
Sara se unió a Guillermo y a mí en la ventana. ¿Crees que estarán bien? Diego caerá de pie. Dije. Hombres como él siempre lo hacen. En cuanto a Lucía, suspiré, tendrá que decidir si quiere construir una vida con alguien que destruye puentes por despecho. Guillermo sirvió 3 copas de vino de la botella que habíamos abierto antes. Por el carácter, dijo simplemente. Por el carácter, ecoamos Sara y yo. Mientras el sol se movía más bajo hacia el horizonte, pintando el agua en tonos de oro y ámbar, sentí algo que no había experimentado en años. Paz perfecta. La justicia había sido servida no a través de venganza, sino a través de consecuencias naturales. Diego había destruido su propia herencia con sus propias manos, tan seguramente como destruyó ese grifo. El compás de latón captó la luz de la tarde una vez más, apuntando al norte verdadero como siempre. Si te ha gustado esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal El Tejedor de Historias y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Chao.